Un saludo muy especial a todos los que me ven por este canal y a través de esta plataforma. En esta hora vamos a hablar un poco de la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 14. Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, a él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y que dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora, ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió al Jordán conforme la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahí nos podemos dar cuenta cómo este varón, pues, dice la palabra de Dios que lo tenían en alta estima, porque él pues era una persona de alto mando, pues estaba a la cabeza de un grupo de personas, lideraba al ejército del rey de Siria.
Pero si nos podemos dar cuenta, este hombre era leproso, de nada le servía que él anduviera al frente de un buen grupo de soldados, si él pues estaba enfermo, porque la verdad es que usted sabe de que un enfermo pues yo creo que no puede guiar a personas sanas, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, él era un líder y nos podemos hablar aquí en un sentido, podemos hablar en el sentido figurado, ¿verdad? Si la cabeza está enferma, puede enfermar a todo el cuerpo. Por lo tanto, este hombre estaba enfermo, mas sin embargo estaba delante del grupo de soldados. Ahí sí que, de plano pues, ¿verdad? Ya todos sabían que él estaba enfermo, me imagino que guardaban su distancia con él, ¿verdad? Pero si nos podemos dar cuenta, hoy en día también se ve ese tipo de personas en las iglesias. Hoy en día, actualmente se ve que los pastores liderean en la iglesia, predican, guían a un buen grupo de personas en las iglesias, pero no se dan cuenta que todavía andan cargando una lepra espiritual que muchas veces obstaculiza que lleguen las bendiciones a ellos, porque si nos damos cuenta, pues hay cosas que obstaculizan las bendiciones y uno continúa caminando y piensa uno que está bien cuando de repente se da cuenta uno de que, o se dan cuenta ellos, ¿verdad? De que no avanzan y no avanzan, ¿por qué será? Y se preguntan, pero nunca se han hecho un autoanálisis, ¿verdad? Si tan solo esas personas se analizaran, se autoexaminarían, se dieran cuenta en qué área están fallando, se darían cuenta qué área de su vida no le han entregado a Dios, y por ese motivo es de que su vida espiritual no avanza. Si nos damos cuenta hoy en día, hay muchos pastores de que lo único que tienen es letra. Tienen el cerebro bañado de sabiduría de hombre, mas no sabiduría de Dios. Y si nos damos cuenta, esas personas pues espiritualmente no son, porque la verdad no buscan de Dios. Lo que ellos tienen es letra, conocimiento bastante. Han estudiado un montón, han sacado, ¿qué les digo yo? Doctorados en Biblia, licenciaturas en Biblia. Pero dígame a esas personas, si usted se acerca a ellos, ¿a qué huelen? No, esas personas realmente no tienen nada en espiritual, ¿verdad? Esas personas cuando vienen y oran por otras personas, en lugar de sanar o de poner mejor a esa persona por la que están orando, más bien la ponen peor. ¿Por qué motivo? Porque las manos de ellos pues están sucias, y esas manos las imponen a las personas que están enfermas, y en lugar de sanarlas, más las enferman porque ellos están mal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que deberían de tomar en cuenta, mas sin embargo no lo toman en cuenta. No se dan cuenta hoy en día de que estos líderes a veces no han dejado el orgullo, no han dejado la avaricia, no han dejado la envidia, no han dejado muchas cosas que le perjudican al ser humano. Todavía viven ¿qué les digo yo? Deseando cosas. Todavía viven en querer tener más de lo que Dios les ha dado. No son conformes. O sea, todos los días estas personas, y aún esto se puede ver en el pueblo de Dios, de que hay personas que todavía se duermen pensando en el dinero, se despiertan pensando en el dinero.
hay personas de las iglesias que yo he visto, yo me he dado cuenta, son orgullosos, son habladores, son egoístas. Eh, ¿Qué le digo yo? Hablan todo lo peor de los demás, con una mirada ofenden a los demás, no digamos a Dios, con el pensamiento, no digamos cuánto ofenden a Dios, ¿verdad? Entonces eso no tiene que pasar. Ellos tienen que realmente cambiar su vida, porque la Biblia dice que de modo, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, cuando uno llega a los pies de nuestro Dios, uno tiene que entregarle todo en las manos de Dios y decir, bueno, Dios mío, aquí está mi vida, aquí todo lo pongo en las manos tuyas para que tú te hagas cargo de lo que yo no puedo sobrellevar. Por eso dice, venid todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Entonces ahí es donde tenemos que poner nuestras cargas, nuestras penas, todo aquello que nos afecta. Ahí tenemos que ponerlo a las manos de Dios para que Él tome el control de eso y no seamos nosotros que sigamos cargando eso, porque hay muchas cosas que nos obstaculizan, y esas cosas que obstaculizan nuestra vida hacen y desvían muchas bendiciones que Dios manda para nuestras vidas, pero no llegan a nosotros porque esas bendiciones se quedan retenidas por esa área que nosotros no le hemos entregado a Dios. Eso se debería de tomar muy en cuenta en el pueblo de Dios. No digamos los líderes tienen que estar ahí, sí que como dicen al 100, ¿verdad? Porque, y como dicen también, cuadraditos como el dado, ¿verdad? Porque la verdad, ellos tienen que ser ejemplo para los demás, ¿verdad? Porque acuérdense que hay personas de que ponen la mirada en el pastor y dicen, bueno, si yo voy a estar así como el pastor, mejor ya no vengo, ya no me acerco acá. Aunque la Biblia dice, ¿verdad, hermanos, de que uno no tiene que poner la mirada en el hombre, ¿verdad? Maldito aquel hombre que pone la mirada en otro hombre, ¿verdad? Entonces, no debemos de poner la mirada en el pastor, sino que tenemos que poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios, para que nosotros podamos alcanzar la salvación que se habla la Biblia en aquel día, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que tenemos que hacer. Y dice la Biblia otra cosa. Dice, si el justo se salva con dificultad, dice, es donde queda el pecador, ¿verdad? Entonces, debemos de tomar en cuenta todo eso y ponernos a cuentas con el Señor y tratar la manera de dejar todo lo malo, todo lo que nos hace daño, pues dejarlo. Y tenemos que estar en paz con nosotros mismos. Tenemos que estar en paz con todas las personas que viven a nuestro alrededor. Y tenemos que estar en paz con Dios, porque es mejor a veces tener de enemigo al que está a nuestro alrededor y no tener de enemigo a Dios, porque eso sí es palabra mayor. Entonces, por lo tanto, esto hemos aprendido el día de hoy. Que Dios les bendiga a todos, y en una próxima nos veremos en un próximo video donde hablamos un poco de la porción, una porción de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Saludos a todos y en una próxima.